Benvenuti a todos al canal. Hoy vamos a tratar un tema que a mí especialmente me gusta mucho, que es Grecia. Vamos a hablar un poco de historia antigua y también quiero hablaros de dos cuestiones. La primera es que las fuentes van a empezar a estar en el vídeo, ¿vale? En el propio vídeo. ¿Por qué? Para no sobrecargaros con la descripción del vídeo, ¿vale? Entonces las voy a ir poniendo, ¿vale? Y vamos a ir explicándolas y hablando de ellas, como hacemos siempre. También, si estáis interesados en que se invite a algún investigador que conozcáis y que, yo que sé, un investigador que acaba de sacarse la carrera, por ejemplo, de historia o de filosofía, quiera hablar de algún tema y se quiera dar cierta publicidad, pues si está más que invitado y si ustedes no lo presentan, estamos más que dispuestos a hablar con él sin ningún tipo de problema y a ver cómo pasamos y lo hablamos todo. También estamos planteando quiénes van a ser los nuevos invitados, ¿vale? Va a haber un podcast un poco más chill, por decirlo así, dentro de poco, en el cual grabaremos comentando un poco cosas de historia un poco concretas, en las que yo al final, como estudiante de historia, pues llevaré un poco la batuta, pero que también habrá otras personas que están comentando que son gente curiosa de la historia, como la mayoría de vosotros. Entonces, bueno, quería comunicaros esto y dicho esto, vamos a empezar con el vídeo. Vamos a empezar hablando de la Grecia cretense. La Grecia cretense fue algo muy poco investigado realmente. Y tuvo un inicio incluso bastante prejuicioso en su estudio porque viene del Renacimiento con mitos como el de Minos, el de Minotauro, el de Dédalo, el de Teseo. Todos esos mitos se convergen en el del rey Minos, ¿vale? Será de la mano del descubrimiento de Schliemann, de Micenas, que Arthur Evans, junto a otro grupo de investigadores, van a excavar los famosos palacios cretenses, como por ejemplo el que veis aquí. Este es el palacio de Nosos, que es concretamente el que excava Evans, y es el más importante de todos, porque es el más grande, sin más. Aquí podéis ver un poco la expansión que tuvo Creta durante estos años, que no se sabe si son colonias o centros de piratería, que también es bastante común debido a que el comercio y el mar eran su forma de vida, ¿vale? Y realmente sabemos poco, porque lo que nos viene de ellos es el lineal B, que es el tipo de escritura del que proviene el griego antiguo y el griego arcaico, del que vendrá el griego clásico. El problema es que ellos escribían en el lineal A, que es otro lineal que no está traducido actualmente, aunque se han hecho intentos, todavía no se logra traducir, ¿vale? Esto crea un gigantesco problema, como podéis imaginar, a la hora de conocer el terreno y la civilización. Esta civilización, que va a existir del 2200 a.C. aproximadamente hasta alrededor del 1400 a.C., por supuesto, va a destacar por su contacto con el Próximo Oriente, comprando cerámica, como se ven las pinturas que tienen en los palacios, como el príncipe de los lirios. Entonces, claro, y sobre todo en la conformación de una clase alta, como va a pasar siempre, cuando hay una clase alta que se enriquece con productos que vienen de fuera, les da prestigio y por ende llegan al poder con un rey que va a ser un primus inter pares, a la manera feudal. Es decir, un rey que es un noble más poderoso que otros, que media entre los demás, pero no es todopoderoso ni puede hacer lo que él quiera, ¿vale? Esta talasocracia comercial, con ciertos rasgos de piratería, va a terminar, no se sabe muy bien cómo. Se sabe que hubo varios cataclismos como inundaciones y tsunamis, que no irónicamente inspiraron el mito de la Atlántida de Platón, sino que además también hay una teoría de una crisis climática o de recursos, pero no se sabe exactamente porque, como ya os he dicho, es de difícil estudio, ¿vale? En cuanto a las fuentes que hemos utilizado para esto, hemos utilizado los minoicos de Pilar González Serrano, así como Historia de la Grecia Antigua, de Juan José Sayas Abengochea. Del primer libro de decir que se me hizo un poco largo, y el segundo es una muy buena introducción a la Grecia cretense, a la Grecia insular, ¿vale? En contra de la Grecia continental, que es la micénica. Vamos entonces con el siguiente punto, que es el nacimiento de la democracia ateniense. En los siglos VIII y hasta el VI a.C., se fue conformando en la península del Ática el origen de la democracia. El Estado ateniense como tal es una propia evolución de un sinecismo, que es una unión de aldeas, por un basileus, como un rey, como el mítico Teseo, uniéndose varias aldeas en la famosa ciudad de Atenas. Con el paso del tiempo, la aristocracia va a formar una sociedad por gené, linajes o dinastías, con instituciones propias como el arcontado, que para que entendáis son los ministerios, sin algún presidente, claro, aunque sí va a ir tomando importancia el jefe militar, el aerópago, que es un consejo de estos antiguos arcontes, os he dicho de otra manera, el consejo de los nobles, y la eclesía, que es una asamblea popular que lo que dice si están de acuerdo o no, siendo en general una sociedad controlada por los eupátridas, los bien nacidos, los aristoi, los aristócratas, los que saben cómo mandar,
Que además que lo dicen abiertamente, ¿vale? ¿Qué pasa? En el siglo VII y en el sexto empieza a haber como un comercio muy potente. Y esto hace que los comerciantes y los pequeños propietarios crezcan y pidan su cacho en la política. Quieren ser representados. Entonces va a haber las estasis, que literalmente significa desorden. O dicho de otra manera, conflictos internos que van a llegar incluso hasta ser auténticas guerras civiles, apoyando a pretendientes a la tiranía o a regímenes más populares, como por ejemplo Cilón, ¿vale? Que Cilón es un aristócrata, pero que se apoya en el fervor popular, como van a hacer la gran mayoría. Van a hacer, como muchos otros griegos, una cosa que es traer a los solucionadores de problemas, que son gente formada que va a intentar solucionar los problemas. El primero de ellos fue Dracón, que en el ámbito legal y local lo hizo perfecto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace Dracón? Coge la ley, que era oral, es decir, que la interpretaba el aristócrata como le daba la gana porque era el juez, y la hace pública escribiéndola. Y además la hace un poquito más humana, con una interpretación más humana de esas leyes. Entonces, claro, aunque se ha entendido como las leyes dracónicas o el manera dracónica, una manera radical, lo cierto y verdad es que era bastante humano en comparación a lo de aquella época, ¿vale? Sin embargo, el gran reformista va a ser Solón. Solón, ateniense, también pasará a establecer lo que se ha entendido como una timocracia, donde creas un sistema social que se rige por el dinero. Tu clase social depende del dinero que tú tengas y el que tú dejes claro en el censo. Que estableció la situación campesina como una mucho mejor, porque abolió las deudas y la esclavitud por deuda, y también creó el concepto de ciudadano, dando muchísimo más poder a la eclesía, a la asamblea popular, aliándose con estas nuevas clases sociales que están creciendo y manteniendo el poder durante muchos años, llegando incluso a establecer la primera moneda ateniense. Esa lechuza ateniense de la moneda, eso viene de aquí, de Solón. El problema es que cuando es cesado, los conflictos van a continuar, porque al final era como un garante de paz que dura poco, ¿vale? Empezó entonces en Atenas una lucha entre facciones territoriales, que fue una excusa perfecta para el establecimiento de una tiranía, la de Pisístrato, que aprovechó las luchas internas y el apoyo popular que tenía, por su populismo, por su demagogia y por su inteligencia, para llegar al poder. A pesar de ser depuesto varias veces, se puede decir que Pisístrato fue el origen de la democracia ateniense, en tanto fomentó el crecimiento cultural y económico de Atenas hasta el punto de que cuando él cae, hay un régimen bastante popular y con mucho más abierto que antes. Claro, porque lo hizo para apoyarse. Al morir, sus hijos no lo van a lograr mantener el poder. Y van a intentar, uno va a ser asesinado, el otro va a intentar reprimir a todo el mundo, que evidentemente va a salir mal, y al final los van a echar. Y estos acabarán apoyando a los persas, curiosamente. Al caer la tiranía, empezará a crecer un gran opositor, que se va a amparar en la reforma de Solón, que se llamaba Clístenes. Clístenes es el verdadero padre de la democracia, no Pericles, que es el que tenemos aquí a la izquierda. Clístenes va a expulsar a las pretensiones de nuevas tiranías apoyadas por Esparta para realizar una reforma democrática, dividiendo las provincias por un sentido racional y no familiar, lo que va a hacer que tengan mucho más sentido, esté mucho mejor gobernado y aparte que evitar mucha lucha interna. Por ejemplo, ahora, si tú eres, por ejemplo, de Sevilla, tú vas a ser Pedro de Sevilla. Es decir, se queda claro de dónde eres. ¿Por qué? Para tenerte censado y administrativamente saber de dónde eres. Eh, Esto va a ser un gran cambio político, porque va a quitar poder a las instituciones tradicionales en favor de la Bulé, que se encargaba de controlar a la Eclesía, y la Eclesía en sí misma. Entonces, claro, seguido por dos ideales, que son la isonomía, que es la igualdad ante la ley, y la isegoría, que son la igualdad en la asamblea, reformistas y democráticas, que van a aumentar muchísimo la llegada de otros. Aunque va a morir, van a pervivir un montón de sus leyes, ¿vale? Siendo sucedido por su segundo, que es mucho más conocido, que es este Pericles, ¿vale? Pericles empieza siendo el segundo del creador de la democracia ateniense. Pericles como tal no crea, afianza más bien, ¿vale? Y eso es una cosa muy importante, porque va a ser el que afiance la supremacía ateniense en Grecia, como podéis ver en el mapa del medio, aunque comete varias inexactitudes al tomar como el aliado siempre toda la zona tesalia, con eso se refiere a las polis, porque claro, las polis son un territorio circundante. Ponte tú a mirar territorio a territorio, piedra por piedra, en los campos de ahora, en Grecia, donde estaba la demarcación de cada administración territorial. Te pegas un tiro, en plan. No, no aguantas. ¿Qué fuentes he utilizado? La primera es la breve historia política del mundo clásico, la democracia ateniense, que es la primera parte, de Pedro Barceló. Y el nacimiento de la democracia, el experimento político ateniense, de Laura Sancho Rocher. He de admitir que me gusta mucho más la de Pedro Barceló. Es más antiguo, pero me gusta mucho más, sinceramente.
También hay otro autor que a mí me gusta mucho, me he liado, no me importa, lo voy a poner en el vídeo porque yo soy bastante claro y conciso y si me equivoco, pues me equivoco, que son los griegos de Isaac Asimov. Es un autor que a mí me encanta, es un apasionado de la historia, como espero que seamos todos los aquí presentes, y nada, con esto terminamos la parte de la demografía ateniense. Vamos entonces con los persas. En el siglo V hay una gran tensión en Anatolia. El antaño poderoso reino de Lidia, de cuyo rey fue Creso, que creó la primera moneda, fue anexado por el emergente poder de los persas, con Ciro el Grande a la cabeza, favoreciendo a sus vasallos fenicios, estableciendo un tributo a las polis jonias, que son las polis que existen aquí, son las polis de Jonia, como Focea, que es la que fundaría Massalia y Emporión aquí en España, eh, que va a empezar un conflicto importante al financiar a movimientos aristocráticos en el continente, como por ejemplo los hijos de Pisístrato. Las ciudades jonias se van a rebelar con Aristágoras de Mileto al mando, que van a ser derrotadas. El problema fue que Atenas apoyó a esta liga, a esta rebelión. Entonces Persia va a tomar venganza. Darío I va a emprender una expedición terrestre y marítima donde va a asegurar Tracia y Macedonia y por mar va a asegurar las islas. En tierra se va a plantear una resistencia en el desembarco de Maratón. El desembarco de Maratón fue un fracaso estrepitoso persa, donde fueron completamente derrotados y el propio rey fue herido de muerte. La guerra no fue, sin embargo, un éxito griego, porque se dividieron. Esparta no ayudó al final a nadie. Atenas y Esparta tenían cierta reticencia. Las expediciones de Atenas para recuperar las islas salieron mal. Y el nuevo hijo de Darío, el nuevo rey, perdón, hijo de Darío, Jerjes, se va a poner al frente. Va a acabar con las rebeliones en Persia, las rebeliones griegas en Persia, que se habían aprovechado para alzarse otra vez, y va a atacar Grecia con todo. En ese momento van a ocurrir tres grandes batallas que cambiarán la historia de Grecia. Las Termópilas, la famosa batalla de los 300 espartanos, que en verdad eran 7000 griegos. La batalla de Salamina, donde la flota ateniense va a resistir hasta el último momento contra la flota persa, logrando derrotarla. Estamos hablando que para entonces ya había caído Atenas, ¿eh? Y por último la batalla de Platea, donde el rey Pausanias de Esparta va a derrotar a las fuerzas persas en tierra. Y esto es muy importante, porque Jerjes le quedaba todavía flota. Jerjes estaba esperando una victoria terrestre, y eso es un fracaso estrepitoso. Entonces ya no puede hacer nada. La consecuencia directa de todo este conflicto fue la Pentecontecia, perdón, que fue una paz griega con hegemonía ateniense, que aunque tuvo luchas internas dentro de ella, se mantuvo en el poder. Culturalmente fue el origen del panhelenismo, reactivando el Egeo y surgiendo la rivalidad entre Esparta y Atenas, que va a causar la guerra del Peloponeso. ¿Qué fuentes he utilizado para los persas? La primera de ellas es las guerras médicas de Javier Jara Herrero. La segunda de ellas es las guerras médicas de Herodoto, un clásico. Y la última de ellas es la historia de los griegos de Indro Montanelli. En lo personal, me gusta más la historia de los griegos de Indro Montanelli. Las guerras médicas están muy bien, las de Javier Jara Herrero, las de Herodoto pillan un poquito viejas ya y un poquito fantasiosas. Pero yo, en lo personal, como fue el primer libro que leí que trataba del tema muy concretamente, me gusta mucho Montanelli. Lo tengo que admitir. Vamos entonces con el siguiente apartado, que es la hegemonía tebana. Debilitadas Atenas y Esparta, Tebas consigue la hegemonía, formando un poderoso ejército con Epaminondas a la cabeza, que era el líder de la Liga Beocia que establece. Con Tebas a la cabeza, por supuesto. Incentivando otras ligas como la Arcadia, la Tesalia, a la cual anexa en su esfera de influencia tras morir el líder de esta, que era Jasón de Feras, y enfrentándose a Esparta. Llegó a independizar la propia Mesenia, que es de donde venían los hilotas, y a punto estuvo de destruir Esparta. El problema es que Atenas, que se estaba recuperando, como podéis ver en el mapa de la izquierda, había recuperado parte de sus antiguas zonas de poder, no podía permitirse que esto ocurriese. No podía permitirse que un poder le eclipsara. Entonces salió con Esparta. Y ocurrió la famosa batalla de Mantinea, del 362 a.C. En esta batalla, al igual que en Leuctra, Epaminondas derrotó a los espartanos. Lo que pasa es que esta vez también derrotó completamente a los atenienses. El problema, Epaminondas murió por sus heridas. Al morir Epaminondas por sus heridas, no había nada que hacer y la liga se fue deteriorando, perdiendo sus aliados y quedándose eclipsada frente al nuevo poder emergente, Macedonia. ¿Qué fuentes he utilizado para esto? Después de Mantinea, de Alejandro Díaz Fernández, que trata este declive, y La Tebas Victoriosa, de Despertaferro, una muy buena editorial de revistas y de libros, que es más que la vuelvo a mencionar en estas fuentes. Vamos entonces con el penúltimo punto, que es Filipo II de Macedonia, el gigante a la sombra. Filipo era el hermano menor de la familia real,
siendo un rey en Tebas, desde donde aprendió buena parte de lo que sabía. La muerte de sus hermanos hizo que pronto se colocase como regente de su sobrino, tomando el poder de facto en el 359 a.C. y derrotando con un nuevo ejército, que era la falange macedónica, y alianzas útiles como con Atenas a los pretendientes que intentaban, como él, hacerse con el poder y derrotar al invasor de Macedonia que había acabado con sus hermanos, que era Bardilis de Iliria, que era un rey ya anciano que había invadido toda la zona del norte de Macedonia, toda la zona montañosa, que es esta zona que veis aquí. ¿Vale? El problema es que, claro, se mete en la zona continental. Primero en Larisa y después en la Tercera Guerra Sagrada, donde se aprovecha de que los focidios se han enfrentado al resto para acabar con los focidios, con su líder Onomarco, y tomar el poder. Entonces, claro, hay un problema. Está ganando mucho poder. Y a Atenas no le gusta eso, como ya hemos visto antes, que alguien le quite el poder. Entonces, va a empezar un conflicto entre los panhelenistas, que son la gente que piensa que Macedonia es ese gran unidor de todos los unidor, me invento una palabra, aquí lo veis en directo. El gran unificador de los griegos contra el enemigo común, que son los persas, y los que dicen que esto no es más que una falacia, que en parte lo era, y que les interesa más una alianza con Persia, como Demóstenes, que de Atenas también. El problema es que van a empezar varios frentes donde Filipo I va a asegurar la Calcídica, que es la zona sur, donde está Olinto, aquí. Poco después va a asegurar la Liga Beocia, de la que se va a esgrimir como líder, y por miedo a una alianza con Persia, asegurará Tracia con alianza con ciudades como Bizancio y Perinto, cortando el suministro de grano a Atenas, que pasaba por estos dos estrechitos de aquí, el Quersoneso y el de Bizancio. Importantísimo porque el grano que llega de Ucrania ya no llega a Atenas. Empezando una guerra en la que Atenas se va a aliar con las ciudades enemigas de Filipo en la Liga Helénica, que va a ser completamente derrotada en la batalla de Queronea, del 338 a.C., que está aquí. Esto es Queronea. Entonces, claro, tienen miedo de que Filipo llegue y arrase la ciudad y mata a todo el mundo. Pero Filipo, que lo que quiere es formar una liga común contra los persas, que después se llamará la Liga de Corinto, no lo hace. Establece una paz medianamente justa, donde deja clara su hegemonía y deja guarniciones en lugares como Tebas. Y con la liga empieza a plantear y a planificar la guerra. Problema, muere asesinado en el 336 a.C. No se sabe bien cómo, ni por qué. Se planificó un asesinato en su contra, dirigido por Pausania, que fue el ejecutor. Aunque hay muchos rumores de que su mujer Olimpia, que era pilota, de ahí que la zona de Molose que veis ahí en el mapa de la izquierda, estuviera bajo influencia macedonia, o incluso por el propio Alejandro Magno. Lo cierto y verdad es que no se sabe. Es un auténtico misterio y a día de hoy no se sabe, ni creo que se vaya a saber porque esas fuentes ya se habrán olvidado. Las fuentes que hemos utilizado y he utilizado para este vídeo es Filipo II de Macedonia, de Antela Bernárdez Borja, la edición moderna. La antigua, sinceramente, no me gustó. La moderna es mucho más organizada. Y Filipo II de Macedonia, o Filipo de Macedonia, se pueden encontrar por ambos nombres, de Agudo Villanueva, de Despertaferro, que es también una editorial de libros aparte de revistas. Vamos entonces con el último punto, el helenismo. Tras la muerte de Alejandro empezaron una época de conflictos por los sucesores de este, los diádocos, y los sucesores de estos, los epígonos. Estos reinos van a contar con diferencias debido a su localización, pero mantendrán los aspectos culturales traídos por Alejandro Magno, el griego y la élite amazónica. El más poderoso de todos será el Seleucida, seguido por el egipcio, mientras que las polis griegas existirán entre la libertad y la dependencia de uno y otro por el Mediterráneo. Estos reinos, al estilo hereditario y teocrático, siguiendo el estilo Alejandro Magno de divinizarse, que también era un estilo oriental, van a estar sostenidos por un ejército al estilo macedónico, por una falange macedónica, que va a tener un componente multirracial y multicultural que se va a ir expandiendo. Evidentemente en Macedonia no tanto, pero en la zona Seleucia y Egipto al final se tienen que adaptar y formar en sus ejércitos a gente a locales, en la administración, en la nobleza. El rey, que tenía todo el poder, se rodeaba de una corte, Aulé, y la asamblea del ejército, compuesta por élites greco-macedonias y locales que se van integrando como las colonias. Por debajo de todo esto estaba la gran masa poblacional, con los grandes comerciantes, los campesinos libres, que controlaban a la capa más baja, que eran los esclavos. La economía, principalmente agrícola, dependía de la tierra real, que se llama Chora Basilique, porque se entiende que todo el territorio del reino es del rey, y punto. Y si él la cede, pero ya está. Eso es una cosa cedida.
habiendo una gigantesca actividad comercial por la ruta de la seda, porque si algo crea el helenismo es el comercio internacional. Pensad que la ruta de la seda llegaba desde China hasta Hispania en un momento determinado. Claro, porque Roma va a recibir todos los productos de la ruta de la seda por estos reinos helenísticos. Y estos reinos helenísticos, cuando después caigan, Roma va a ser su sustituta comercial. Siempre. Porque su heredera directa, por supuesto. Esto va a favorecer tanto a la banca como a la moneda, como la urbanización, quedándose muchísimas ciudades según el modelo hipodámico, ¿vale? Que el modelo hipodámico es el de 4 trazos. En la religión hay un enorme sincretismo, creándose incluso nuevos dioses simbólicos como la fortuna, la paz o la victoria. Y culturalmente el griego va a ser la lengua clave. ¿Por qué? Porque es que se utiliza en la administración. Aunque las lenguas locales sigan existiendo, la lengua local no se utiliza en la administración, ni se utiliza para hablar con el rey ni con la corte. Entonces, claro, ¿cuál vas a aprenderte? Está claro, ¿no? ¿Cuál vas a enseñarle al niño 100%? Pues ya está. Atenas, así como otras ciudades, van a seguir creciendo, aliándose con ligas, otras cosas, pero van a estar siempre derrotados. Que pasando la cultura a zonas como Alejandría, la famosa capital del Egipto tolemaico. Tanto en la cultura como en la ciencia, fundándose la Biblioteca de Alejandría, teniendo por gran rival la Biblioteca de Pérgamo, que es este estado de aquí, que podéis ver. Y al final, Atenas va a ser, por así decirlo, el viejo centro cultural. Ya no mola tanto. Ya lo que mola es Alejandría. Roma se va a influenciar de esta coine griega, de este mundo griego, empezando después del siglo II a.C. a anexarlo directamente, empezando por la Grecia continental, y cuando en el 30 a.C. Egipto caiga, Roma ya está helenizada abiertamente, y va a empezar la cultura grecorromana, como se puede entender a ese nexo de ambas culturas, que se va a extender durante todo el Imperio Romano, tomando símbolos comunes, como por ejemplo Caracalla, que era el sucesor de Sextimio Severo, se llevaba la diadema, que era un cordón a la manera helenística, y aparte se comportaba como un rey helenístico, siendo en parte fan de Alejandro Magno. Eh, También va a traer una influencia muy grande a otras religiones nuevas que van a crecer, concretamente una que se origina en Judea, el cristianismo. Las fuentes que he utilizado son El helenismo, Historia del pensamiento de Jesús Mostirín, libro recomendadísimo. El mundo mediterráneo en la Edad Antigua, el segundo tomo del helenismo y el auge de Roma, de Pierre Rimal, antiguo pero muy útil. Y El mundo helenístico de Arminda Lozano Velilla, que también es bueno, aunque yo prefiero el primero sobre todos. Dicho esto, voy a pasar a la primera diapositiva que hemos tratado. Quiero daros las gracias a todos los que habéis estado hasta aquí. Y nada, nos vamos a ver en próximos vídeos. Como veis, estoy subiendo y estamos subiendo shorts, porque aunque yo sea la voz, también hay mucha gente que da lluvias de ideas, que da planificación, que da cómo subirlo, que da las fuentes. Entre otras cosas, también tenemos un TikTok y estamos planteando la creación de una cuenta de Instagram. El TikTok, yo no soy especialmente fan, pero se ha creado, entonces pues yo lo tengo que apoyar y a mí me, pues sí, funciona perfecto. Y nada, os deseo a todos un excelente día y ya nos vemos. Buen día.